Y para finalizar con este vivo, vamos a ver otra entrevista de Agustín Laje que dio, creo que más tarde, sí, al mediodía. Esta entrevista que vimos creo que es a la mañana, con Fabián Doman en la radio. Que hace poco vimos, creo que a Nicolás Márquez dando una entrevista acá. Bueno, ahora Agustín Laje No, 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 ¿Quién lo sabe fue eso? No, para mí llamado aquí sí. a dar No, una pero eso entrevista en esta radio. Agustín Laje, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. No, a vos. La última vez que hablamos fuiste muy, sí, valiente, porque tuvo mucha repercusión, que vos dijiste algunas cosas que no te gustaban, así que tiene valor. Entonces ahora tenés el mérito de poder decir, bueno, yo las cosas cuando estaban mal las dije, ahora nos fue bien. Mirá, nos fue bien y creo que también hay un cambio de estilo que se lo pudo notar en el discurso del presidente Milei anoche. Vamos a ponerlo de esta forma. En mayo de este año se ganó Cava. Hubo euforia y hubo un discurso sumamente eufórico. Ahora, ayer se sentía todavía más euforia porque no se esperaba la victoria. A las 5 de la tarde se estaba tratando de calcular si podíamos perder en provincia de Buenos Aires por 7 puntos, y cuando llegaron las informaciones de que estábamos ganando por 2 puntos, nadie lo podía creer, la gente se pellizcaba. Y sin embargo, el discurso de Javier Milei fue un discurso muy moderado, muy mesurado. Un discurso que tendió puentes con un Congreso con el cual hay que aprender a trabajar para que salgan las reformas que necesita el país, e incluso con los gobernadores. Es cierto lo que recién te escuchaba decir, que la ancha avenida del medio al final era un callejoncito sin salida. Es cierto eso, pero también es cierto que ayer Milei habló de los gobernadores con los que sí se puede trabajar, que son básicamente todos los que no sean kirchneristas. Con lo cual yo creo que viene una etapa de una racionalidad política distinta de la que vimos y en cierta medida padecimos este año. Es muy cierto lo que decís. ¿Qué gobierno viene? ¿Es un nuevo gobierno? ¿Es el mismo pero con otros modos? ¿Qué es? Bueno, seguramente con mayor prudencia, probablemente, insisto, con una racionalidad política que abarque a más gente de la que se estaba llegando. Ayer hubo 2 momentos en el discurso donde Milei habló de Argentina para todos, no solamente para el votante libertario, sino que acá hay que construir un país en el que valga la pena vivir para cualquier persona independientemente de sus credos políticos, y eso es lo que se va a intentar. Quedó claro también ayer que el centro político no era una opción, y no solo porque no lo sea en Argentina, sino es que no lo está haciendo en ningún lugar de Occidente prácticamente. Y esto era muy, muy interesante, porque la vieja receta política de que hay que moverse para el centro para poder conseguir votos se mostró como una receta viejísima. Acá está clarísimo. Por un lado tenés las ideas de la libertad, que le podemos simplificar con el mote derecha, y por el otro lado las ideas del socialismo del siglo XXI, que lo podemos calificar como las ideas de la izquierda. Listo, punto final. Eso es lo que hay. Y la gente le dio un espaldarazo a un gobierno que necesita gobernabilidad y que tuvo un resultado sorpresivo que abre una nueva etapa. Y esa nueva etapa tiene que ser una etapa de reformas estructurales. Hay que conseguir los votos para lograr una reforma impositiva, una reforma laboral. Hay muchas cosas para hacer en el país y tenemos una nueva oportunidad gracias a la gente que votó. ¿Qué pasó ayer, Agustín? Te lo pregunto más allá de tu pensamiento personal, te lo pregunto como analista del Mirá, social. ¿Qué pasó? varias cosas. En primer lugar, boleta única. Yo leía hoy analistas políticos y escuchaba a periodistas políticos decir cosas como las siguientes. Gracias a la boleta única no hubo distorsiones electorales. Gracias a la boleta única el aparato no tuvo el peso de otrora. Chicos, basta de eufemismos. El aparato, las distorsiones, hay que ponerle nombre una vez. Fraude. Gracias a la boleta no hubo fraude. Tengo un contraargumento para eso. A ver, dale. ¿Sabes cuál es el resultado más porcentual más importante del país, más alto? ¿Cuál? Zamora Santiago, senador nacional. 55.3 o .6, ahora voy a chequear exacto. Con boleta única. Sí, bueno, sí, está bien, pero fíjate lo que pasó en provincia de Buenos Aires. No, sí, te lo tomo, pero quiero decir... Sí, no. ¿Sabes por qué no le doy? No, pero interesante el debate. ¿Por qué no le doy tanta importancia a la boleta única? Ahora parecemos al revés, pareces vos, Sí. yo parezco... Porque le quito mérito a Milei. No, está bien, Yo pero creo que la gente lo votaba igual. son muchos factores. Este es uno, por eso digo, mira, son muchos factores, este es uno. Te doy un segundo factor, para mí decisivo. Kicillof
Kicillof, hoy yo no quisiera estar en sus zapatos A ver. porque, y creo que esto no se ha hablado lo suficiente, el kirchnerismo tenía una bala de plata y la jugó en septiembre. Si no hubiésemos tenido la derrota de septiembre, yo no creo que hubiésemos tenido esta victoria del... A ver, muy interesante, Sí, sí. porque contalo, muy interesante Y esto. porque al generar semejante paliza en septiembre, apareció el concepto de riesgo Cuca. El riesgo Cuca como concepto masivo se instala después de septiembre, porque la gente percibe un Interesante. terror que se traslada hacia los mercados y parece que todo el esfuerzo de un poco más de año y medio no va a servir para nada. Y la gente sale a votar contra el kirchnerismo, porque no nos olvidemos que el núcleo duro de Milei es un 30-32%. Ahora, el resto fue para salir a votar contra el kirchnerismo frente a la posibilidad de que esta gente vuelva en el 27 y había que ponerle un freno. Entonces, ¿quién tenía razón? En septiembre todos dijeron tenía razón Kicillof, no Cristina. Había que desdoblar las elecciones. Y hoy en realidad si tenemos que concluir nuevamente a esa pregunta, yo respondería, tenía razón Cristina, no había que desdoblar. Claro. No había que desdoblar. ¿Por qué? Porque generaste un temor tremendo. Es más, te digo más, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, al ganar por 14 puntos, le hubiese convenido ganar por 1, 2, 3 puntos, no por 14. Obviamente todo esto con el diario del lunes. Claro. Todo con el diario del lunes. Pero entonces ese es otro factor importante, digamos, que explica, a mi juicio, por qué pasó lo que pasó ayer. Después, otro factor, Fabián, debido a la derrota de septiembre, Milei se pone al hombro la campaña y hace algo que en general no le gusta mucho, que es hacer política. Y es viajar a las provincias a respaldar a sus candidatos. Te pongo el caso de la provincia de Córdoba, la mía. El candidato Roca, si mal no recuerdo, tenía un conocimiento del 20% de la población. Es decir, si uno ve la política en su formato tradicional, no era un buen candidato. Un candidato con 20% de conocimiento para el gobierno nacional en la provincia de Córdoba no sería un buen candidato. Pero ¿qué hizo Milei? Bueno, en poco más de un mes fue 2 veces a hacer campaña a Córdoba. ¿Dónde cerró la campaña Milei? En Santa Fe, donde también hubo una gran sorpresa. Se suponía que donde estábamos seguros era únicamente en Mendoza y en Cava. Y se sumó a eso Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, San Luis, bueno, y tantas otras más. Así que son muchos los factores que hay que tener en cuenta, pero algunos de esos son los que he mencionado. ¿Esto es una puerta para el 27 o falta mucho? Bueno, ayer Santilli, por ejemplo, ya parecía Sí, Santilli sí, en el caso de Santilli sí. Sí, Se confirma su candidatura a gobernador, pobre. Santilli en el 23 le pasó todo mal y hoy le pasó todo bien. Es lo que es la suerte Sí, también, ¿no? En el y 23, pobre dicen que- Santilli, compraba la cucharas, la revancha, compraba cucharas en el sur, compraba tenedores y llovía, ¿viste? Caía sopa. Y ahora se va a así es la pelar y va a política. ser el nuevo héroe. Petri Mendoza. Dicen- Petri Mendoza. Claro. Dicen que se va a rapar esta noche en un streaming en cara. Sí, en Sí, en- sí. Sí, se me hace que va a haber mucha gente mirando eso. Mira, respecto de Milei, a ver, está en sus intenciones originales, hasta donde yo entiendo, intentar una reelección en el 2027. Todo va a depender de cómo continúen estos 2 años que quedan de gobierno. Yo creo que el 27 va a ser muy complicado porque los muchachos de la vereda del frente, si generaron riesgo Cuca, por decirlo de la forma en que se ha instalado, en esta ocasión, en el 27, van a hacer hasta lo imposible para reventar el esquema económico y por lo tanto las posibilidades políticas. Pero yo te diría, estoy casi seguro de que Javier va a intentar una reelección en el 27, ¿sí? Señor, abrazo enorme, Agustín. Gracias, Fabián. A vos, Abrazo para ustedes. por favor. Saludos. Agustín Laje, que interesaba escucharlo, hemos hablado con él. Dicho de paso, esto hablamos con Isaías, creo, anoche, hoy o el viernes. Bueno, hasta acá entonces con esta entrevista radial que le hizo Fabián Domán en su programa a Agustín Laje. Ya habíamos visto antes la entrevista que le hicieron en Infobae a Agustín Laje y ahora vimos esta que le hacen acá en este programa radial. Y bueno, anteriormente vimos a Nicolás Márquez reaccionando a los resultados de la elección de Milei, que fue muy buena. 40% de los votos, más de 40, ganando 64 diputados nuevos y 7 senadores, si no recuerdo mal, ganando. Entonces, bueno, una gran victoria en ese sentido. Bueno, cerramos el programa de hoy, el programa 231, si no recuerdo mal. El cual, bueno, vimos varias cosas de lo que nos dejó la victoria contundente de Javier Milei, que se consolida, La Libertad Avanza y su partido como primera fuerza nacional. Y hace 4 años prácticamente no existía. Y hoy estamos hablando que ganó muchos más votos y sacó muchos más votos, 10 puntos de diferencia, holgadamente, que el peronismo, que es la fuerza
de los últimos 50 años más central en la Argentina. Así que una gran elección de Javier Milei y de todo su espacio. Abrazo grande para todos. Nos vemos en el próximo programa. Espero que anden muy bien. Y acá, mientras tanto, en la provincia de Córdoba se largó a llover. Abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo capítulo, que va a ser mañana, repasando un poquito todo lo que nos dejó el post y los primeros datos de la semana con este resultado electoral, que por ejemplo, les voy contando para adelantar, los mercados han subido en Argentina, las acciones argentinas 40%, lo cual es una enormidad, y el riesgo país ha bajado 600 puntos, los bonos también han subido muchísimo porcentaje, el dólar ha bajado 6-7%, bueno, estamos hablando de que fue claramente contundente la reacción positiva de los mercados a todo este resultado de Milei. Abrazo grande y nos vemos mañana para otro capítulo más de esta tercera temporada de Batalla Cultural.